los bendiga. Continuando con el estudio del libro de los Hechos, que hasta ahora ya vamos acabando, vamos a leer Hechos, el número 28, vamos a leer desde el 11 al 16, luego del naufragio que tuvo Pablo en la isla de Malta. Dice: pasando 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave Alejandría que había invernado en la isla, la cual tenía por seña Castor Lubis. Y llegando a Siracusa estuvimos 3 días, de allí costeando alrededor, llegamos a Regio, y el otro día, y después que el viento sopló del sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde hallando hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego de eso fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos al foro de Apio, a las 3 tabernas, y al vernos Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Vemos aquí la intervención de Dios divino para con Pablo. Durante algún tiempo, se sugiere más o menos que eran 2 años, que él estuvo ahí en Roma de una forma muy libre, exponiendo la palabra de Dios, reforzando a los hermanos de Roma, porque ellos necesitaban tanto de la fortaleza de la palabra de Dios, porque ellos después de eso realmente fue una persecución brutal por los romanos. Pero la pasión de Pablo por predicar la palabra de Dios se ve en diferentes direcciones. Por ejemplo, al comienzo, su pasión era predicar las palabras a los gentiles, y luego a los israelitas, a los judíos, a los fariseos, a los reyes y mandatarios. Pero ahora él se va a concentrar más en llevar la palabra de Dios a los romanos, más que todo intelectuales en Roma. Esto hizo que Pablo pudiera profundizarse en el estudio, en lo que tenía que presentarles a ellos. Y vamos a ver, yo voy a leer un poquito más adelante, una hoja más adelante, en el libro de Romanos, que está más en la carta que Pablo, un poco antes de salir a Roma, él ya lo escribió a los romanos. Y voy a leer esta parte de la palabra de Dios que es tan importante. Dice Romanos 1, 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todos aquel que cree, primeramente al judío y luego al griego. Vemos que en Grecia había tantos intelectuales que necesitaban saber de la palabra de Dios, y a ellos debía llegar con la palabra de Dios, pero había mucha carnalidad, y más que todo ahí había mucha ciencia, y más que todo había poesía y tantas cosas que necesitaba Pablo reforzarles para que puedan ellos comprender la palabra de Dios. Y aquí veo una cosa tan importante en la palabra de Dios, y voy a leer 18, y quiero profundizarme en esto, por favor. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo en contra de toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les ha sido manifiesto, pues Dios se los ha manifestado, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Escuchen esto, lo que dice a continuación, es una poesía. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su corazón fue entenebrecido, profesándose sabios, se hicieron necios. Esta profundidad de la palabra de Dios, yo muchas veces al leerlo me quedo entusiasmado y con mucha necesidad de saber un poco más. Y me trae al recuerdo una situación que me pasó en la universidad. Un profesor que vino nos dijo: yo les voy a dar clases de literatura, vamos a comenzar estudiando la evolución. Entonces él dijo: vamos a tener clases de 62 horas de clases de evolución, y sabemos que la creación realmente hay 2 teorías, la evolucionista y la creacionista. Entonces yo le dije: disculpe, profesor, vamos a tener 62 horas de estudio de evolución, ¿y cuántas horas vamos a tener de estudio de la creación?
Y me dijo, no, es que la creación no es una ciencia, eso solamente es una teoría, es un pensamiento de las personas, es para justificar que no se sabe nada acerca de la creación. Así es que no vamos a estudiar eso. Yo dije, no es así, profesor. Las cosas son creadas, Dios las creó. Y él me dijo, discúlpeme, yo soy aquí el profesor. Si usted tiene un pequeño indicio, una prueba de la existencia de Dios, entonces yo lo voy a creer. Era un día maravilloso. Yo le enseñé con el dedo a la ventana y por la ventana había en el horizonte unas montañas, estaba el sol, había un lindo sol. Le dije, mire ese paisaje, profesor. ¿Usted cree que eso vino de la nada? Eso está ahí y fue creado. Entonces el profesor me dijo, no, no estoy aquí para discutir. Miren, la ciencia es algo bueno y al mismo tiempo es malo, de acuerdo a mi punto de vista. La ciencia es una situación neutra que yo le puedo aplicar para el bien y también para el mal. Cuando le aplicamos para el mal, para las guerras y para idolatrías y para guerras, para mutaciones, entonces eso es malo, pero yo sí lo utilizo para bien. Ahora mismo está inventándose vacunas para curar el COVID, eso es bueno, ayuda a la medicina, ayuda a la industria, pero es importante saber que el mundo entero está atrás de la ciencia. Y eso dice la palabra de Dios. Y me voy al comienzo, cuando Dios le creó a Adán y a Eva, les dijo, aquí hay 3 tipos de árboles. De todos podéis comer, mas si comen del árbol que está en medio del huerto, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, van a morir. ¿Qué es lo que hizo Adán y Eva? Pues comieron del fruto del árbol de la ciencia del mal y murieron. Claro que no cayeron en ese ratito muertos, pero sí, la muerte espiritual es la separación del hombre con Dios. Ellos se separaron de Dios y no tuvieron a Dios. Desde ese momento pertenecieron al árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo que ahora, en este mundo, en esta vida, un montón, millones de gente se pertenecen al árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué razón digo esto? Es porque las personas ya no acuden a Dios para resolver sus problemas, ni sus deseos, ni de realizarse como personas. ¿Por qué? Porque una persona dice, bueno, yo quiero ahora ser uno de los mejores científicos y se incluye en la ciencia. O un padre de familia dice, yo quiero que mis hijos y mis hijitos tengan un futuro, les voy a llevar a las mejores universidades. Entonces hace eso. Y la gente está dirigida a la ciencia y le han hecho a un lado a Dios. Pero eso no es lo que dice aquí la palabra de Dios. Nosotros debemos en este rato separarnos del árbol de la ciencia del bien y del mal y unirnos al árbol de la vida. Porque la representación misma en el Antiguo Testamento del árbol de la ciencia del bien y del mal es eso, es el hombre separado de Dios. Pero el árbol de la vida que se instala mismo en el huerto es la presencia mismo de Dios en nuestras vidas. Porque ¿quién es el árbol de la vida? Pues Jesucristo, es el camino, la verdad y la vida. Y a Él debemos llegar. Pero para eso necesitamos que nuestro corazón se vuelva a Dios. Y no es que Dios esté en contra de la ciencia. Dios quiere que nosotros tengamos ciencia. Si nosotros vemos en Proverbios 2:10 y dice, si tu corazón tiene sabiduría, la ciencia será grata a tu alma. Lo que Dios quiere es que nuestro corazón se llene de Dios, de sabiduría de Dios. Y luego de eso nosotros podemos tener ciencia. Porque si no únicamente tenemos ciencia apartándonos de Dios, somos seres que somos dioses para nosotros mismos. Ahora vemos en el mundo a bastantes profesionales diciendo, bueno, yo tengo en mis manos la vida y la muerte porque soy un buen médico. Tengo yo la capacidad de decidir. Y se hacen dioses para sí mismos. Y eso dice la palabra de Dios. Cuando la serpiente le dice a Eva, con que Dios te ha dicho que si comes del fruto de la ciencia vas a morir. Y le dice, no vas a morir. Mentira, si murieron. Y le dice, no es que vas a morir, sino que sabe Dios, el día en que comeces de ella serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Las personas que no tienen a Dios son dioses para sí mismos. Hay grandes personajes políticos que nos prometen mucho. Dicen, yo voy a calmar el hambre de la gente, yo les voy a dar plata, yo les voy a dar todo, porque si a mí me nombran de presidente, yo tengo la capacidad de transformar el Ecuador. Y eso es mentira, así como la del diablo. Sabemos que eso no es cierto. Que el hombre realmente no puede hacer nada. Solo Dios tiene el propósito de nuestras vidas. Y debemos ser como Pablo, con una gran predisposición
en cualquier momento y en cualquier lugar y en todas las etapas y a todas las personas predicar la palabra de Dios. Eres tú mi escudo.